Buenas noches, vamos a continuar con esta sesión de clases virtuales y esta vez nos vamos a ocupar del segundo capítulo del Génesis. El relato no sacerdotal de la creación. Si lo habéis leído, como os mandé, os llamará poderosamente la atención las grandes diferencias que existen entre los dos relatos. Son notables. Y eso es lo que vamos a destacar en primer lugar. De hecho, ambos relatos, por muy distintos que son, deben leerse de un modo complementario, de manera que uno puede perfectamente arrojar luz sobre el otro, pese a sus diferencias. Un biblista, Navarro, Coldo Esteban, ha hecho su tesis doctoral precisamente sobre esta necesidad de leer complementariamente los dos capítulos, y es lo que vamos a intentar nosotros en esta exégesis. ¿Qué materiales de apoyo vamos a utilizar para hacerla? Bueno, el guión que ya tenéis, que es el material de que disponéis vosotros, pero además vamos a añadir un cuaderno bíblico, en concreto este de Jean Lourdes, Génesis 1:11, los primeros pasos de la humanidad sobre la tierra, y vamos a fijarnos también en la obra de Jean-Louis K., el Pentateuco, un filón inagotable, que es traducción editada por Verbo Divino de la obra italiana Il Cantiere del Pentateuco, editada en 2 pequeños volúmenes. Bueno, pues como digo, este es el material que nosotros vamos a manejar a la hora de trabajar con estos textos. Mirad, si nosotros nos fijamos en el primer texto que teníamos, en el texto sacerdotal, recordábamos que los sacerdotes desterrados en Babilonia, los sacerdotes de la Gola, se habían apropiado los relatos babilonios de la creación, especialmente el relato del Enuma Elish. ¿Para qué? Pues se lo habían apropiado para desmitificarlos, para corregirlos y reinterpretarlos, de manera que apareciera que, siendo la estructura del mundo la que es, el único creador que existe es Yahvé, y no Marduk, que no es nada, ¿no? Y señalaba la importancia, pues, de lo temporal, del culto, de lo temporal en relación al culto, y desmitificaba los astros, convirtiéndolos en elementos que señalan e indican las fechas cultuales importantes en honor de Yahvé. Y finalmente establecían una especie de santuario temporal que era el Shabbat. Todo eso lo recordáis, ¿verdad? Bueno, pues con este gran relato vuelven los desterrados a Babilonia. Y allí se van a encontrar con gente que había permanecido allí. El pueblo de la tierra lo llama Jean-Louis K., y probablemente también con parte de los repatriados que no mantenían exactamente la misma teología sacerdotal. Sea como fuere, sea por interacción de varios grupos, surgió otro relato, que es el que nosotros vamos a estudiar ahora, que es un relato, le llamaríamos autóctono. Ska dice en italiano anche noi, también nosotros. De manera que, en palabras del propio Ska, el pueblo de la tierra dice que, bueno, que la creación no solamente puede explicarse desde la perspectiva del culto, como Yahvé que crea el mundo visto desde una perspectiva cultural y que ordena un caos persistente y que manda al hombre continuar su tarea en el trabajo y en la celebración del Shabbat, de ese gran culto en el templo, ¿no? No solamente es un relato de esa característica, sino que ellos le van a poner un relato en el que el mundo no tiene como su centro a un Dios celebrado en el Shabbat y en la fecha del calendario litúrgico, sino que el mundo para ellos es un espacio determinado, que sería un jardín, confiado a un agricultor, y que ha sido perdido por para ir a cultivar el suelo del cual fue sacado. Bueno, esto que es la cita literal que tomo del texto de Ska, vamos a tratar de explicarlo desde la perspectiva del texto que vamos a analizar. Como ya os lo habéis leído, veremos en el relato
un primer dato que destaca fuertemente, que es frente al vocabulario cultural que aparecía en Génesis 1, pues aquí encontramos un fuerte vocabulario de la alianza, del berit israelita. Si hacemos una lectura por el texto, un paseo por el texto detenido, veremos algunas categorías gramaticales, algunas palabras, como por ejemplo el verbo tomar. Yahvé Elohim tomó al hombre, al Adán, y lo instaló en el jardín para que lo cultivara. Bueno, el verbo tomar, cuando tiene como sujeto a Yahvé, como sujeto a Dios, y aparece mucho en la Biblia, Jan Lur señala que son 53 veces, pues hace siempre referencia a una elección para salvar. Por ejemplo, la elección de Abraham, la elección del propio David, la elección de Elías. Abraham teníamos Génesis 24:7, la de David en 2 Samuel 7:8, la de Elías en 2 Reyes 2:3, etc., ¿no? Vamos viendo cómo es una elección a través de la cual Yahvé salva. También en la elección del pueblo de Israel, Deuteronomio 4:20, en fin, podríamos así continuar viendo como es un verbo que tiene esta categoría, ¿no? Otro verbo importante es el verbo trabajar, abad en hebreo, que significa servir, el servicio de Yahvé, empleado también en ese vocabulario de la alianza, servir a Yahvé y no servir a otros dioses, que es lo que es respetar la alianza. Y finalmente también tenemos el verbo, bueno, dos verbos más, el verbo guardar, siempre relacionado con los mandamientos, siempre relacionado con la ley, y también el verbo escuchar, que indica siempre obediencia, el verbo que indica siempre obediencia, obedecer a. Por tanto, hay un vocabulario de la alianza muy marcado, pero también hay un vocabulario sapiencial importante en este texto. Por ejemplo, tenemos los dos árboles, el árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal, que son muy propios de la literatura sapiencial. Tenemos el elemento de la astucia, que aparecerá pues en el capítulo 3. Tenemos el elemento de la desnudez, relacionado no solo con el pudor, pero también con ámbitos intelectuales. Tenemos pues los diálogos que inquieren, que buscan información. Lo veremos también en el capítulo 3, el diálogo de Eva con Adán. Veremos una serie de elementos sapienciales, porque vamos a comentar el capítulo 2, pero el capítulo 2 no es un elemento aislado, sino que forma una unidad con los capítulos 3 y 4 que proceden de la misma autoría. Por eso digo que el registro sapiencial y el registro del vocabulario de la alianza son los dos elementos que van a marcar con fuerza estos dos relatos, este relato que nos disponemos a comentar. Así que ya tenemos un poco puesto en escena el tema. Bueno, ¿qué nos encontramos en este capítulo cuando empezamos a leerlo? Pues nos vamos a encontrar con unas diferencias notables respecto al anterior. El comienzo viene a ser similar. ¿Recordáis? En el principio creó Dios el cielo y la tierra, desde el capítulo 1, y aquí dice, el día que Yahvé hizo el cielo y la tierra, o cuando Yahvé hizo el cielo y la tierra, depende de las traducciones. Es un comienzo similar, pero empezamos ya con las diferencias. El primer texto era un texto que nos presentaba un medio acuoso, un medio propio del ambiente mesopotámico, con inundaciones, el caos, las aguas primordiales. Eran bastante fácilmente reconocibles los mitos de toda la zona de Mesopotamia. Aquí hay otra cosa diferente. Si leemos el texto, que lo habréis leído, veréis que dice, no había ningún arbusto silvestre sobre la tierra, ni ninguna hierba silvestre había brotado aún. O sea, aparece la tierra, pero árida. El paisaje es mucho más de carácter palestino, un lugar, y sobre todo judaíta, un lugar con mucha menos vegetación, un lugar con mucha más aridez. La aridez es el elemento clave para describir el paisaje. Y además aparece la causa, porque Yahvé aún no había hecho llover sobre la tierra, sobre la Adamá. Es decir, que el agua aquí va a aparecer de manera secundaria, mientras que en el primer relato el agua es el elemento predominante, aquí el agua tiene un carácter secundario y va a aparecer a posteriori. Aparece en el versículo 6, fijaos bien, una corriente subía de la tierra y regaba toda la superficie de la Adamá, de la tierra. ¿Por qué estoy usando el término hebreo? Porque es muy importante. Adamá está emparentado con Adán. Está emparentado con Adán.
que es el ser viviente, y vamos a explicar ahora por qué. Bueno, tenemos un escenario árido en el que no hay nada, en el que se explica que para que aquello sea fértil, Yahvé tiene que hacer llover. El hacer llover es signo de fertilidad, y ese sería también el equivalente a la palabra en el capítulo 1 del Génesis. Recordad que el profeta Isaías, ya os di la cita ya en clase, compara la palabra de Yahvé con la lluvia, ¿no? Es un elemento que hace germinar. Bueno, pues aquí Yahvé no ha hecho llover, pero hay una corriente que es el elemento vital mínimo para que la tierra no sea totalmente estéril, sino que sea fecunda. Bueno, pues ya tenemos un escenario planteado. Aquí la acción de Yahvé no es de separación, ni mucho menos. Yahvé va a aparecer como un Dios muy antropomórfico. Esto no podría dar la impresión de que el texto fuera más antiguo, más arcaico que el capítulo 1 del Génesis, pero nada más lejos de la realidad. El vocabulario antropomórfico está pensado para ir mostrando una serie de registros de carácter sapiencial que iremos viendo poco a poco. Por tanto, comparto la teoría de Ska de que este capítulo es posterior todavía al sacerdotal, aunque usa este lenguaje porque es accesible a sus lectores y va a permitir una intelección del texto bastante interesante. Aunque no pueda parecer que no es un autor pueril, que usa imágenes antropomórficas, en realidad es un gran conocedor de la condición humana. La conoce muy bien y él escribe desde su perspectiva, de su momento actual, tratando de reconstruir por qué el hombre es como es y por qué la vida es como es. Y se va a retrotraer a los orígenes y nos lo va a contar de una manera magistral. Por eso introduzco así el texto de esta forma. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos un Dios que toma el polvo de la tierra, la Adamá, y modela al hombre, lo modela del polvo de la tierra. Por eso el término hebreo Adam viene de Adamá, que es esa arcilla, ese barro. Yahvé lo modela y tiene ya como si fuera una especie de esbozo, que es la gente, el muñeco de barro, ¿no? Por tanto, está modelado de la tierra. Esto es muy importante porque va a iniciar la relación del hombre con la tierra, que en este autor es clave. El hombre tiene ya con la tierra una relación de origen, porque ha sido tomado de ella. Después veremos que la tendrá también de naturaleza, porque la trabaja y vive de la tierra. Y finalmente la tendrá de destino, porque volverá a la tierra. Eso lo veremos ya en los capítulos 3 y 4, 2 y 3 fundamentalmente, el que estamos estudiando y el capítulo siguiente. Tiene una triple relación con la tierra muy importante. Ha sido tomado de ella. Pero claro, una masa de barro es inerte, así que Yahvé Elohim tiene que insuflar un hálito de vida, la Neshamah, que diría en hebreo, y hace que el ser humano viva. ¿Sí? Tiene su origen en la tierra, pero posee algo divino, que es el hálito. Para este autor, el hálito divino es lo que da la vida a los hombres. En el fondo también está muy emparentado con el primer capítulo, porque ¿qué es lo que aleteaba sobre la faz del abismo? El ruaj. El ruaj también es viento, es también significa también hasta respiración, pero aquí usa el autor una palabra diferente, quizá para desmarcarse del primer texto, que es la nesamaj, que significa el hálito vital. Los israelitas son muy conscientes de que el hálito vital depende de Dios, de manera que si Dios le diera por retirarlo a las criaturas, como dice el Salmo 104, estas perecerían, dejarían de existir. Le retiras el aliento y expiran y vuelven al polvo, dice. Se convierten otra vez en esa materia inerte que eran. Por tanto, el Salmo 104 ilustra bastante bien esta realidad de la creación. Un hombre creado que es terrestre, pero que tiene un elemento divino. Es decir, el elemento divino es el hálito de vida. Bien, pues en estas circunstancias Yahvé necesita instalar a su criatura. Fijaos bien cómo hay un procedimiento de creación inverso. Si yo leo el primer capítulo del Génesis, el hombre es el último ser creado, es la cúspide de la creación. Lo crea todo y finalmente coloca como la guinda al hombre al final del rato. Aquí es al revés. El hombre aparece al principio, pero no por eso pierde importancia. Son dos maneras de destacar. Está el hombre solo, pero una vez que Yahvé lo ha creado y lo ha vivificado, necesita dotarlo de un entorno. El procedimiento es inverso. Lo va a dotar de su entorno. ¿Qué entorno lo va a dotar? Pues el entorno aquí no está marcado por la separación. Está marcado por los oficios divinos. Y para crear al hombre, Yahvé es un alfarero para
darle su medio, su espacio vital, se va a convertir en un hortelano, de manera que planta un jardín en Edén, al este, y pone allí al hombre que ha formado. Este jardín, pues es un jardín, se inspira en elementos de la literatura también del Próximo Oriente. Era el Dilmun, en la literatura mesopotámica, y era un lugar de tipo paradisíaco, como los que podemos encontrar en los textos de Isaías, donde todo vive en armonía, donde no hay depredación, donde todo funciona perfectamente. Como digo, este Dilmun se inspira en esa literatura próximo oriental, que después adquirirá la palabra griega paradeisos, de donde viene nuestro paraíso. Aquí tenemos, pues, por tanto, este lugar en el que Dios planta al hombre y los pone allí para habitar. Bien, una vez que lo tenemos así, pues Yahvé Elohim tiene que dotar al hombre de algo más. No puede quedarse ahí en el jardín solo, sino que le otorga, pues hace brotar a partir de la tierra todos los árboles deseables a la vista y buenos para comer. Es decir, le da una fuente de alimentación, le da un espacio vital y le da después una fuente de alimentación, todos los árboles, y con dos características agradables, que tú lo ves y te apetecen, y que son buenos para sustentarte, para alimentarte. Y aparecen ya los dos árboles claves, el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Son dos árboles que representan, como digo, un dato sapiencial muy importante y que van a tener una trascendencia clave a medida que el rato avance. Estos dos árboles representan las dos grandes aspiraciones humanas. El árbol de la vida, no hace falta que os explique mucho, que representa el deseo de eternidad, de longevidad del hombre, de vivir eternamente. Ese sería un gran deseo. Y el segundo árbol, el del conocimiento del bien y del mal, el árbol del discernimiento. Este conocimiento del bien y del mal no supone una especie de conocimiento enciclopédico, ni siquiera un conocimiento ético exhaustivo, sino eso que el hombre siempre desea. Conducirse bien en la vida, cómo acertar, cómo no errar, cómo tomar las decisiones atinadas, cómo diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, cómo saber que es una vida honesta y que no lo es, cómo ser justo. Es una capacidad que la literatura posterior, sobre todo la deuteronómica, se le atribuye al rey. Es decir, el grado de madurez, una persona equilibrada que tiene mucha gente a su cargo debería tener. Es un discernimiento sabio para vivir, para saber vivir y para saber actuar y para saber cómo comportarse y cómo entender el bien obrar y diferenciarlo del mal obrar. Bueno, pues estas son las dos grandes aspiraciones humanas que aparecen reflejadas en el texto. Y después, ¿qué más podemos ver respecto a esto? Pues podemos ver una curiosa ubicación del texto. Yo ya os había hablado de ese tema de las referencias que hay en el jardín a la literatura del Próximo Oriente antiguo, ¿no? Os lo había yo comentado. Pero además tenemos una especie de descripción geográfica, hay una geografía, ¿no? Si leemos los siguientes versículos, leemos los versículos del 10 al 14, veremos cómo nos da una geografía. Y nos dice que hay un río que sale de Edén para regar el jardín y se dividía y se convertía en 4 brazos. Es decir, los 4 brazos siempre simbolizan los 4 puntos cardinales. El río que sale del jardín pues va a irrigar y va a fecundar toda la tierra. Y aparecen unas delimitaciones geográficas que son importantes de tener en cuenta. Por un lado aparecen ríos, una geografía mesopotámica como los dos grandes ríos, el Éufrates y el Tigris, y otros dos que a día de hoy no están identificados, pero uno de ellos, atención, es el torrente Gijón, el río Gijón, si está
identificado que está próximo a Jerusalén. Después, pues, tenemos también el último río que no está identificado. Tenemos el Pisón, que no sabemos cuál será exactamente, pero después tenemos el Éufrates y el Tigris. Esto nos está dando una geografía que enmarcada por el contorno mesopotámico, pero muy centrada en lo que es la propia Palestina. Autores como Ska piensan que incluso el paraíso para el autor es la tierra prometida en la que Dios ha hecho habitar a su propio pueblo, que en el capítulo 3 veremos cómo el Adán la pierde y el pueblo también la pierde por una desobediencia al plan divino. Es decir, podría tratarse de la propia tierra prometida que ha sido elevada a esa categoría de paraísos, a esa categoría de Dilmu, de lugar idílico, que pudo tener en su origen. El autor está reflexionando cómo hemos caído en la situación en la que estamos y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y por eso hace esa acotación geográfica sobre la ubicación hipotética del paraíso. Bueno, llegado a este extremo, vemos cómo Yahvé Elohim toma al Adán y lo instala allí. ¿Para qué lo instala? Pues por una tarea muy parecida a la que encontramos en el primer capítulo del Génesis, para trabajar la tierra y para guardar el jardín. Tiene dos funciones. Si teníamos un Dios hortelano, el hombre también se le encomienda esa función. Tiene que cultivar y tiene que salvaguardar el jardín. Va a continuar la labor divina en complementariedad a como se hacía en el primer capítulo del Génesis. Bueno, pues hasta aquí llega este momento. Pero hay un mandato que va a ser muy importante a medio plazo. Fijaos bien, porque Yahvé de repente le impone una norma. Le impone que coma de cualquier árbol del jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, so pena de morir en el día que coma de él. Es una prohibición enigmática que en principio el autor no nos está diciendo el motivo, pero hay una prohibición, hay una norma sobre la que volveré dentro de poco. Por tanto, tenemos una restricción. Esa restricción va a ser clave un poco más adelante, no quiero anticipar acontecimientos. Inmediatamente parece como si el autor fuera saltando, pero no va saltando, va hilvanando perfectamente una estructura que tiene un sentido perfectamente organizado. A continuación se constata algo importante, y es una constatación divina. Dios hace un soliloquio y dice, no es bueno que el Adán esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué voy a hacerle? Le voy a hacer una ayuda. La traducción es difícil, como semejante suyo. El texto hebreo diría más bien una ayuda como de enfrente del, como si dijera una especie de espejo en el que él se refleja, en el que él se ve delante. Es el término hebreo es difícil de traducir, pero viene a significar eso. Voy a hacer a alguien que sea como su alter ego, como si él se viera reflejado en ese alguien. Y ese alguien es ayuda adecuada, alguien que pueda confrontarse adecuadamente con él, que sea un interlocutor adecuado para él. Y esto tiene también, como digo, un valor clave. ¿Y qué es lo que hace? Pues modelar a todas las bestias del campo, los pájaros del cielo, en fin, todo el reino animal lo modela. Y se lo lleva al hombre para ver cómo el hombre los llama. ¿Sí? En fin, tenemos una categoría importante. El hombre va a poner nombre a todas las especies. Para un semita, el hecho de poner nombre es tomar posesión de. Aquí tenemos cómo explica el autor del segundo relato el dominio del hombre sobre el mundo animal. Le pone nombre, con lo cual quiere decir que los controla. De hecho, el texto dice, para ver cómo lo llamaría, y todo lo que el hombre llamara ser vivo, ese sería su nombre. Es decir, el nombre que el hombre le pusiera a cada animal, ese nombre llevaría. Ejerce una función de control sobre ellos. Le pone nombre a todos los animales. El hombre tiene ese escalón superior. Pero ese escalón superior comporta para el autor ya una evidencia importante con la que va a terminar el versículo 20. Dice, pero no encontró esa ayuda, ese alter ego, ese elemento con el que se confronta y se ve perfectamente reflejado. Ese interlocutor real y válido no lo encuentra.
no puede encontrarlo frente a él. Y esto es un tema de mucha actualidad. ¿Por qué? Porque el hombre contemporáneo parece que apuesta por llegar a un estadio curioso. El Adán no se identifica con ninguno de esos animales como alguien con quien pueda realmente compartir o confrontarse, pero el hombre contemporáneo parece que su perro, su gato, su mascota le es más agradable que su semejante. Y eso es un error que sí detecta el autor de este relato, los autores de este relato, y no detecta al hombre contemporáneo. Cuando yo me adhiero, me apego y tengo ese sentimiento especial por un animal al que considero de verdad mi alter ego, es un ejercicio de narcisismo. El animal no es un replicante, no puede dialogar conmigo en pie de igualdad, no puede confrontarse conmigo, no puede plantearme objeciones, no puede ser incómodo para mí, yo puedo hacer con él lo que quiera, puedo transformarlo a mi imagen y puedo dominarlo como quiera. No me veo incomodado por su personalidad, que yo puedo transformar y modelar. Será lo que yo quiera que sea y obedecerá lo que yo quiera que haga. Pero no es el otro. El otro es incómodo porque tiene su personalidad, tiene su modo de ser y tengo que convivir con él, aceptarlo, coexistir. El animal no. En el fondo, si yo pienso que la ayuda adecuada es para mí un animal o mi mascota, estoy teniendo un problema importante que veremos aparecer después en Génesis. Estoy fracasando en uno de los dos grandes desafíos que humanizan al hombre. Porque la ayuda adecuada no se puede encontrar en esos otros seres. ¿Cómo solventa Dios el problema? Bueno, pues lo va a solventar de una manera curiosa. Va a hacer caer al Adán. Fijaos que siempre uso el nombre de Adán para relacionarlo con la tierra, con Adamá, que es un nombre propio, pero que está relacionado con la tierra, ¿no? En un profundo letargo, y de ese letargo va a tomar una de sus costillas. El letargo este es la tardemá. Es un letargo en el que Dios sume al hombre cuando va a hacer en él una cosa de gran importancia. Cuando va a hacer algo de gran importancia. Como digo, lo va a asumir en ese letargo y le va a sacar una de sus costillas. Y bueno, ¿y por qué una de las? Bueno, la tardemá, por ejemplo, es el letargo en el que en el que Abraham es sumido cuando va a manifestársele Dios y cuando ha descuartizado a los animales y Dios pasa en medio de Dios haciendo el pacto. Ese tipo de sueño profundo es en el que Yahvé sume al hombre cuando va a realizar con él una tarea de gran importancia. Así que ahí estamos en ese momento. Bueno, ¿por qué la costilla? Bueno, por múltiples motivos. Primero porque está en el flanco del hombre. Los antiguos orientales piensan que el flanco es la línea normal de prolongación del ser humano. Lo que va a surgir es una prolongación del ser humano. Fijaos bien que es una prolongación. Y además porque tiene el hueso. El hueso es lo más identitario de la persona. Cuando un israelita quiere decir algo que es muy mío, muy propio, esto usa el término como una frase hecha hueso, porque es lo más identitario tuyo. Lo va a decir también el propio Adán cuando se tope con la primera mujer, ¿no? Por tanto, es una prolongación suya y es algo de su propia identidad, de lo más íntimo al hombre. Los huesos son incluso lo que pervive. Cuando tú te mueres, la carne se pudre, pero el hueso es lo que más resiste. Ya explicaremos eso mucho más adelante de la materia cuando veamos el valor que tienen los huesos en no quebrar hueso en la Pascua. No quiero tampoco adelantar acontecimientos. Bueno, pues eso es lo que hace. Toma al Adán y le saca la famosa costilla y modela de la misma manera, pero va a ser otra vez el dios alfarero, por cierto, el dios alfarero que además es un dios cirujano, lo ha dormido, le ha sacado su costilla y modela de él a una mujer, ¿no? Y se la lleva al hombre. Y el Adán, antes de ponerle nombre ni nada, ojo como hizo con los animales, dice, el Adán va y grita, esta vez, esta es el hueso de mis huesos, es decir, lo más íntimo a mí. ¿Por qué? Porque además lo que ha hecho es que
le ha sacado una de las costillas y ha rellenado el hueco con carne, se ha tomado hueso y ha modelado también del mismo hueso, de la misma carne a la mujer. Esta sí que es hueso de mis huesos, esta sí que es lo más íntimo a mí. Esta sí que es alguien con que yo puedo verme reflejado, alguien que está enfrente mía, que puede entender mis inquietudes, que puede sentir como yo, que tiene autoconciencia, todo lo que tengo yo, obviamente con las diferencias lógicas, pero alguien que sí que es mi interlocutor, mi ayuda válida, alguien que puede, diríamos, alguien que puede comprenderme, alguien que puede entenderme bien y que por tanto tiene conmigo pues esa identidad especial. Por eso es el grito de alegría del hombre. Y entonces cuando le pone el hombre, dice, esta sí que es el hueso de mis huesos y la carne de mi carne, claro, lo suyo, todo lo que el hombre tiene, todo lo que le es propio, sí está reflejado en esa otra criatura que es tan humana como él. Encuentra por fin su complemento exacto. Esa complementariedad que veíamos en Génesis 1, los creó hombre y mujer, aquí se da exactamente lo mismo. Él se ve reflejado en ella y ve esa especie humana inacabada por faltarle la ayuda para completar lo que desea hacer, la tiene ya. La tiene ya en la mujer. De manera que ambos también constituyen la especie de manera conjunta. Por eso aparece por fin la denominación. Será llamada mujer porque ha sido tomada del hombre. En español no entendemos el juego de palabras, en hebreo es un juego de palabras muy significativo. Algunas Biblias, para mantener el juego, dicen, será llamada varona porque ha sido tomada del varón, porque quieren mantener el juego hebreo de palabras. En hebreo, varón es ish. Bueno, hay otra palabra para macho, pero no vamos a decir, pero para varón es ish. Y mujer es isha. De ish, isha, claro, será una isha porque ha sido tomada del ish. Y entonces, efectivamente, aquí ya lo ha encontrado. Y aparece una sentencia sapienciana en el versículo 24, que va a ser, que por cierto es utilizada por Jesús en el Nuevo Testamento y también por San Pablo, ¿no? Por eso abandonará al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se convierten los dos en una sola carne. ¿Qué está viendo los autores aquí? El autor del texto, pues está viendo un elemento misterioso. El propio apóstol lo dirá, esto es un gran misterio, yo lo refiero a Cristo, ¿no? Él ve algo misterioso, como una persona que ha crecido en el seno de una familia de sangre, con la que se tienen los lazos y los vínculos más fuertes, de repente se une a otra que no tiene vínculos sanguíneos con él y acaba queriéndola más que aquella familia de origen y abandonando su propia familia de origen y acaba siendo una sola cosa con ella, compartiendo la vida, compartiendo las inquietudes, compartiendo las tristezas, las alegrías, ¿sí? Acaban formando un proyecto común que va a servir para transmitir la vida. Por tanto, una sola carne los dos. Al hilo de lo que hemos leído antes de esa operación, especie de operación quirúrgica que hace Yahvé para extraer del hombre la mujer, que no es, como se dice vulgarmente, bueno, con primero al hombre le trae la mujer un ser secundario. No. El texto intenta marcar la identidad. El hombre ve en la mujer algo tan suyo y la mujer en el hombre algo tan suyo que no puede ser otra cosa distinta que lo que él mismo es. Así es como termina de marcarse el texto y termina con el versículo 25 en la que aparece un dato muy interesante. Estaban desnudos y no tenían vergüenza el uno frente al otro. Aparece el tema de la desnudez. La desnudez que para un oriental era algo de gran importancia, el tema del pudor, el tema del cubrirse, no solo ya en materia de intimidad o en materia de sensualidad, sino que también el autor juega con dos registros, el registro sensual, pero también el registro, vamos a llamarle, de comportamiento o ético o el registro defensivo. El estar desnudo es estar sin doblez, el manifestarse tal como se es, el no fingir nada, el expresar propiamente el carácter sin ningún tipo de ocultamiento y sin no se avergonzaban el uno del otro. Es decir, podían expresarse tal cual eran sin tener que disimular, sin tener miedo, sin sentirse vulnerables ante el otro, sin tener que protegerse, sin tener que ir a la defensiva. Estaban en una franqueza absoluta, como diría también en el Nuevo Testamento, una parresía absoluta el uno respecto al otro. Pues bueno, pues esta es la situación idílica que describe el autor en el segundo capítulo.
Pero a partir de aquí empezará el tercero y es donde se van a torcer las cosas. Mantener pues esta exégesis, que en el próximo vídeo ya empezaremos a explicar el capítulo tercero. Bueno, leeroslo bien, el tercero, y ya el próximo día lo explicamos. Que descanséis todos y buen trabajo.